El Salvador, un pequeño país en Centroamérica, lleva una pesada carga. Esta carga es la violencia generalizada que ha plagado sus calles durante décadas. Las pandillas, conocidas como maras, proyectan largas sombras sobre las comunidades. Su presencia marcada por la extorsión, las desapariciones y el asesinato. En este clima de miedo, muchos salvadoreños recurren a una fuente de consuelo y fortaleza, su fe. Las iglesias, con sus promesas de esperanza y redención, se convierten en algo más que lugares de culto. Se convierten en refugios de una tormenta que parece no tener fin. El implacable control de la violencia de las pandillas ha dejado a muchos sintiéndose impotentes y temerosos. Para quienes viven en comunidades controladas por las maras, la amenaza de la violencia es una compañera constante. En este contexto de miedo e incertidumbre, la religión ofrece un rayo de esperanza. La Iglesia, con su énfasis en la compasión, el perdón y la posibilidad de una vida más allá del sufrimiento, proporciona un poderoso antídoto a la desesperación que impregna la vida cotidiana. Las historias de quienes buscan refugio en las iglesias de El Salvador son a menudo historias de penurias y pérdidas inimaginables. Muchos han perdido a seres queridos a causa de la violencia de las pandillas, sus vidas destrozadas por la brutal realidad de su entorno. Para estas personas, la fe no es simplemente un consuelo, es un salvavidas. Es en los confines de la iglesia, rodeados por los ritmos familiares de la oración y el canto, donde encuentran la fuerza para afrontar un nuevo día. Los muros de una iglesia, a menudo adornados con imágenes de santos y versículos bíblicos, ofrecen una sensación de protección frente al caos exterior. Aquí, entre las velas parpadeantes y el aroma del incienso, parece regir un conjunto diferente de reglas. La violencia que asola las calles se mantiene a raya, aunque sea por un rato. En este espacio sagrado, la gente puede respirar un poco más tranquila, encontrando consuelo en compañía de otros que comprenden su dolor. El papel de la iglesia como santuario no es un fenómeno nuevo en El Salvador. Durante la brutal guerra civil que asoló el país, de 1980 a 1992, las iglesias sirvieron de refugio a quienes huían de la violencia. Sacerdotes y pastores, a menudo arriesgando sus propias vidas, proporcionaron cobijo y apoyo a los desplazados por el conflicto. Esta historia de brindar refugio ha consolidado el papel de la iglesia como protectora en tiempos de crisis. Hoy en día, la naturaleza de la amenaza puede haber cambiado, pero la necesidad de santuario sigue siendo la misma. Para muchos salvadoreños, la iglesia es el único lugar donde se sienten realmente seguros. Es un lugar donde pueden reunirse con sus familias, compartir sus cargas y obtener fuerza de su fe. En un país donde la violencia puede estallar en cualquier momento, estos momentos de paz son preciosos e imprescindibles. El atractivo de la redención, un principio central de muchas religiones, extiende su alcance incluso al corazón de la cultura pandillera de El Salvador. Para los jóvenes, hombres y mujeres, atrapados en las garras de las maras, la promesa de perdón y una segunda oportunidad puede ser un poderoso motivador. La Iglesia, con su mensaje de amor incondicional y la posibilidad de transformación, ofrece una salida al ciclo de violencia que de otro modo parecería ineludible. La idea de que un pandillero endurecido encuentre consuelo y finalmente la redención entre los muros de una iglesia puede parecer improbable, incluso paradójica. Después de todo, los valores que defiende la iglesia, la compasión, el perdón y la no violencia, contrastan radicalmente con la brutal realidad de la vida en las pandillas. Sin embargo, es precisamente este contraste lo que puede hacer que la iglesia resulte tan atractiva para quienes buscan escapar de las garras de las maras. La iglesia ofrece algo más que orientación espiritual, ofrece un sentido de comunidad y pertenencia. Para los jóvenes que han crecido rodeados de violencia y pobreza, la iglesia puede proporcionar un sentido de familia y propósito que tal vez nunca antes habían experimentado. En el abrazo de la iglesia encuentran aceptación, apoyo y la oportunidad de vislumbrar una vida más allá de la pandilla. Sección 4. Sombras protectoras. Iglesias atrapadas en el fuego cruzado. Si bien la misión de la iglesia de ofrecer refugio y redención es inquebrantable, la realidad sobre el terreno en El Salvador es mucho más compleja.
La influencia generalizada de las maras se extiende incluso a los terrenos sagrados de las instituciones religiosas. Las iglesias, antes consideradas santuarios inviolables, se han visto envueltas en la intrincada red de control de las pandillas, obligadas a navegar por un peligroso panorama donde la fe y el miedo chocan. La línea entre ofrecer santuario y convertirse en cómplice de las actividades de las pandillas puede difuminarse. En algunos casos, las iglesias pueden verse obligadas a dar cobijo a pandilleros, no por el deseo de ayudar a su rehabilitación, sino por miedo a las represalias. La amenaza de violencia contra los feligreses, el clero o la propia iglesia puede ser un poderoso motivador, obligando a los líderes religiosos a tomar decisiones difíciles. La presencia de pandilleros dentro de una iglesia puede crear un clima de miedo e inquietud entre los demás miembros de la congregación. Las mismas personas que buscan consuelo y seguridad entre los muros de la iglesia pueden verse de nuevo viviendo bajo la sombra de la violencia de la que intentan escapar. Esta tensión pone de manifiesto el difícil equilibrio que deben mantener las iglesias en su esfuerzo por proporcionar refugio sin renunciar a su integridad y a la seguridad de sus miembros. Sección 5. Un santuario para la Mara Salvatrucha. El caso de la Iglesia Dieis. Para ilustrar la complejidad de este asunto, examinemos el caso de la Iglesia Dieis, una pequeña iglesia evangélica situada en una comunidad fuertemente influenciada por la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más poderosas de El Salvador. Durante años, la Iglesia Dieis mantuvo una estricta política de puertas abiertas, acogiendo a todo aquel que buscara orientación espiritual o refugio de la violencia que asolaba su comunidad. Sin embargo, esta política de puertas abiertas tenía un precio. A medida que la Mara Salvatrucha reforzaba su control sobre la comunidad, sus miembros empezaron a ver la iglesia como un refugio seguro, un lugar donde podían evitar las redadas policiales y a las bandas rivales. El pastor de la iglesia, un hombre conocido por su compasión y su fe inquebrantable, se enfrentó a un dilema imposible. Debía rechazar a quienes buscaban refugio, sabiendo que podían enfrentarse a una muerte segura en las calles, o debía seguir ofreciendo cobijo, aunque eso supusiera poner en peligro a su congregación. La decisión del pastor de seguir ofreciendo refugio tuvo profundas consecuencias para la Iglesia Dieis. Mientras que algunos miembros de la comunidad elogiaron el compromiso de la iglesia con la compasión y el perdón, otros la vieron con recelo, acusándola de albergar a delincuentes y facilitar la actividad de las pandillas. El caso de la Iglesia Dieis pone de manifiesto la cuerda floja moral por la que deben caminar las iglesias en El Salvador, que se debaten entre su compromiso de ofrecer santuario y la seguridad y el bienestar de sus congregaciones. Sección 6. El precio de la protección. ¿Cómo explotan las pandillas los refugios religiosos? La presencia de pandillas en los espacios religiosos crea un caldo de cultivo para la explotación. Las pandillas, conocidas por su crueldad y astucia estratégica, reconocen la ventaja táctica de infiltrarse y aprovechar la supuesta santidad de las iglesias. Esta explotación adopta diversas formas, difuminando aún más las líneas entre la fe y el miedo en estas comunidades. La extorsión, sello distintivo de la actividad de las pandillas, a menudo llega a las colectas y a las alcancías de las iglesias que operan en sus territorios. La amenaza de violencia contra el clero o la propia congregación se convierte en una poderosa herramienta de coacción, obligando a los líderes religiosos a acceder a las demandas de contribuciones financieras. Esta perversa inversión de la ofrenda religiosa transforma los actos de fe en una fuente de ingresos ilícitos para las empresas criminales. Más allá de la explotación financiera, las pandillas también pueden utilizar las iglesias como lugares de reclutamiento, centrándose en los jóvenes vulnerables que buscan consuelo y orientación. La promesa de pertenencia, propósito y protección dentro de la estructura de la pandilla puede resultar seductora, especialmente para los jóvenes que ven pocas esperanzas en sus comunidades empobrecidas y asoladas por la violencia. Las iglesias, sin quererlo, pueden convertirse en fértiles terrenos de reclutamiento para las mismas fuerzas que aterrorizan a sus comunidades.